Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Imperial Brands este Q1 del año 2023. Imperial Brands es una empresa que me habéis pedido a través de los comentarios, es una tabacalera y es algo comparable a BAT y Altria debido al sector. Por lo tanto, voy a hacer alusión a estas dos empresas las cuales ya analizamos anteriormente en el canal. Y durante la semana os hice una encuesta sobre BATS, la cual estaba en zona de mínimos de los últimos 5 años y os preguntaba si estaba en zona de compra, seguiría bajando o ok para aquel que no quisiera responder. Pues resulta que el CEO de British American Tobacco, ¿vale? Pues ha comprado unas 10.000 acciones en esta zona. Por lo tanto, es posible que también el mismo CEO considere que esté en zona de mínimos. Eso aún habiendo hecho afirmaciones como que el mercado global del tabaco pues se esperaba que cayese un 3% en el año 2023. Este es el guidance para este año. Por lo tanto, este guidance intenta interpretar de forma global el volumen de tabaco, cómo va a evolucionar y afecta directamente a Imperial Brands. Y actualmente la empresa capitaliza unos 16.000 millones, tiene un PER de 9,85 veces y reparte un dividendo del 8,17%. En lo que va de año la empresa ha caído un 17,91% y en los últimos 5 años ha perdido un 32,81%. Si lo comparamos con BATS, ha perdido un 28,64% y en lo que va de año ha perdido un 22%, ha caído mucho más. Fijaros la gráfica como más o menos sigue un patrón similar, ¿vale? Cuando una se revaloriza, pues la otra también lo hace, pues están un poco correlacionadas al ser las empresas del mismo sector. Y esto lo debemos de tener en cuenta. La empresa, ¿vale? Ha conseguido mantener o incrementar ventas debido al incremento de los precios de sus productos, porque el volumen en sí ha caído bastante. Excluyendo a Rusia, el volumen del tabaco ha caído un 6,8%. Este tanto por ciento es mucho más elevado de las expectativas de decrecimiento del mercado en general del tabaco. Y al igual que Bats y Altria, la empresa está tratando de buscar nuevos segmentos, los cuales llaman Next Generation Products, los cuales sustituyan este decrecimiento de las ventas del tabaco convencional tradicional. Esto pues me parece bastante bien, el hecho que intenten buscar nuevas soluciones para tratar de conseguir ventas. El caso es que, bueno, a día de hoy tampoco es el peso o la relevancia que tienen dentro de esta cuenta de resultados. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023. Vamos a analizar los últimos 6 meses terminados. Vemos como las ventas se incrementan un 0,31%. La verdad es que se mantienen planas respecto al mismo periodo del año anterior y por lo tanto vemos un cierto estancamiento en las ventas. Hay que tener en cuenta que el volumen se ha reducido, pero que se han incrementado los precios y esto ayuda a amortiguar esta posible o hipotética caída de las ventas en el caso de haber mantenido el precio en los mismos niveles que en el año anterior. Lo interesante de que se hayan incrementado los precios y los volúmenes se hayan visto reducidos, al menos si esto se puede ver de forma positiva, es que muchos de estos costes directos relacionados con las transacciones que lleva a cabo la compañía se han visto reducidos. Por ejemplo, los duty and similar items y los cost of sales se han visto reducidos. Esto lo que ha provocado es un aumento de la rentabilidad de la empresa y además se ha expandido el margen bruto al 20,01%. El gross profit se incrementa un 12,75%, entonces la empresa en términos relativos, en términos de rentabilidad, habrá aumentado bastante su aspecto. Por otro lado, vemos como gastos de distribución, publicidad y gastos de venta se han incrementado de los 968 millones a los 1.216 y en cuanto a gastos e ingresos financieros vemos que los ingresos de las inversiones, los beneficios de las empresas en las cuales está invertida la empresa, pues han generado unos ingresos de 473 millones, los cuales se reducen prácticamente casi un 50%, redondeando mucho al alza. Y luego, en cuanto a los gastos financieros, se han visto reducidos un 31,9%. Vemos que se ha contraído un poco tanto ingresos como gastos financieros. La tasa impositiva es del 19%, algo que me sorprende, la verdad, una tasa impositiva bastante baja por ser el sector en el que se encuentra, pero bueno, muchos de los impuestos que ya pagan están en duty and similar. Y en cuanto a los beneficios, pues estos se han incrementado respecto al año anterior, los cuales eran 1.035 millones a final del periodo, mientras que este periodo son 1.166, lo cual hace que la empresa tenga una rentabilidad neta, un margen neto del 7,56%, mientras que en el año anterior era del 6,50 y algo. Por tanto, la empresa en términos relativos ha mejorado respecto al año anterior, pese a la caída del volumen vendido. Pero, claro,
tened en cuenta que en términos monetarios la empresa pues ha incrementado un 0,31% sus ventas y esto le ayuda a sostenerse. Algo muy similar a lo que le sucedía a Altria y sobre todo a Patch. Y en el Comprehensive Income vamos a ver dos afectaciones que han hecho que la empresa pase de ganar 1.166 millones a unos 275. ¿Qué son estas dos afectaciones que han ido contra patrimonio neto y que han dejado el beneficio, ¿vale? El consolidado en una mala posición? Porque, oye, estamos intentando que la empresa genere beneficios para que pueda remunerar al accionista y el patrimonio neto no se vea mermado. Pues por un lado, la empresa se ha visto afectada por los tipos de cambio, por la valoración o la fluctuación de las monedas extranjeras, las cuales han tenido impacto contra el patrimonio neto, porque al actualizar el valor de estos activos en el extranjero a la moneda o divisa en la cual se presenta este reporte, pues ha perdido unos 536 millones de valor. Por luego otro tenemos los Net Actuarial Losses, ¿vale? Que en este caso o ganancias de los planes de retiro de los empleados que han afectado con 376 millones. Estas dos cosas sumadas, que son las principales, han hecho que el Other Comprehensive Income afecte con 891 millones. La verdad es que es bastante impactante, especialmente en una empresa tan madura, pues que tenga estas afectaciones. Es algo que puede suceder en muchos ejercicios. Fijaros en el año anterior, esto no sucedía, ¿vale? Las afectaciones no eran tan importantes, pero fijaros que a 30 de septiembre del año 2022, con el año entero auditado, este era un efecto inverso. Veíamos cómo era al revés. El tipo de cambio beneficiaba a la empresa, los activos en el extranjero pues se revalorizaban frente a la divisa del reporte y esto ayudaba a mejorar pues la situación patrimonial. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de marzo del año 2023, los 6 primeros meses comprendidos. Vemos como la empresa fruto de su actividad pierde unos 4 millones. Esto es un dato bastante negativo. En cuanto a las inversiones, la empresa pues ve cómo salen 233 millones en este concepto. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos cómo salen unos 1.010 millones. Estas fluctuaciones de los saldos de caja lo que han provocado una salida total de unos 1.247 millones de pounds. El caso es que en el inicio del periodo teníamos unos 1.850 millones y ahora actualmente la empresa tiene únicamente 596 millones. Esto claramente pues va a empeorar nuestra situación de liquidez, también nuestra posición de solvencia y luego cuando vayamos en el balance de situación intentaremos sacar unas conclusiones lo más objetivas posibles de cómo se está llevando a cabo la situación en la empresa, cómo se está gestionando. En cuanto a los flujos de actividad, la empresa había generado unos 1.797 millones de pounds frente a los 1.625 del mismo periodo del año anterior. Esto pues era positivo porque había evolucionado favorablemente para la empresa, lo único que ha tenido necesidades de working capital por valor de 1.626 millones. En el año anterior únicamente había tenido unas necesidades de working capital de 652 millones, lo cual ha empeorado bastante el aspecto que nos ha llevado hasta la situación de haber perdido unos 4 millones en cuanto a actividad. Esto pues ¿a qué es debido? Pues mayormente a unas acumulaciones de saldo en los activos corrientes o disminuciones de saldos en los pasivos corrientes, los cuales nos ha afectado. Quiero decir, cuando se compran unos inventarios, por ejemplo, sea por un incremento del valor de los inventarios porque se han encarecido o bien porque se han acumulado inventarios por un volumen mayor, el caso es que se acumulan saldos en inventarios, en este caso por valor de 1.009 millones, y estos pues hasta que no se transformen en producto final o bien simplemente se comercialicen, pues se quedan estancados ahí, es una acumulación de cash. En cuanto a los inventarios, en cuanto a los proveedores, pues simplemente pues se les paga por adelantado o se cancela deuda con ellos de una forma más acelerada, lo cual hace que salga caja y esto provoca pues que pues haya más salidas de caja que entradas por culpa de las necesidades de working capital. En cuanto al incremento de los inventarios, me llama bastante la atención este incremento. Podría ser perfectamente por un encarecimiento de los inventarios, ¿vale? Pero el caso es que, como coincide que los volúmenes se han visto disminuidos, pues a lo mejor la empresa no está cumpliendo sus expectativas. La empresa tendría una expectativa de crecimiento, de volúmenes negociados, los cuales han disminuido bastante. Y también hay que tener en cuenta que la empresa se ha visto afectada por el tema Rusia. El caso es que la empresa ha dejado de operar en el país y muchos de esos inventarios probablemente o seguramente los hayan trasladado en otras zonas si se lo han permitido. En cuanto al CAPEX, la empresa tiene un CAPEX bajo, ¿vale? Amortiza unos 315 millones de pounds frente a los 126 invertidos, ¿vale? En activos no corrientes de CAPEX. Luego tenemos que también adquiere, pues,
empresas y marcas por valor de 119, pero en general la tónica es un bajo CAPEX y una baja inversión. Estos activos que tiene la empresa se irán deteriorando a lo largo del tiempo porque son empresas muy maduras y tampoco tiene, fijaros la lógica, ¿no? Si disminuye el volumen global negociado del tabaco, ¿qué sentido tiene invertir en una nueva planta de, pues, de secado de tabaco o de empaquetamiento? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo único que van a hacer es invertir lo justo para mantener los activos y seguir vendiendo. Como ya hemos comentado, ha salido más caja de la que ha entrado por la actividad. Entonces, esto en cierto modo ya se ve reflejado aquí con una disminución de la caja, pero si la empresa no se hubiera endeudado, aún hubiera disminuido mucho más la caja, y esto es lo que ha sucedido. Se ha endeudado por valor de 1.119 millones y únicamente ha pagado 295 en concepto de deuda. Algo que no sucedía en otros ejercicios, por lo tanto, nos da un claro indicio de que eso de aquí a lo mejor no ha sido voluntario del todo, porque tú no te endeudas, ¿vale? Especialmente luego lo veremos en el balance, si este incremento de deuda ha sido a largo plazo, pues se está financiando circulante con deuda a largo plazo y esto es un grave error, al menos desde el punto de vista financiero. Luego tenemos que la empresa pues se ha endeudado. ¿Por qué no sale este saldo positivo aquí? Porque ha destinado mucho de este efectivo en remunerar al accionista, por un lado en recompras de acciones por valor de 500 millones y luego unos en dividendos por valor de 921 millones. Fijaros que la empresa, pese a pagar 900 millones, no tiene un payout superior al 100%. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo del año 2023. Vamos a empezar por el activo circulante. Vemos cómo pues, la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, tiene un activo corriente de unos 8.500 millones, mientras que tiene vencimientos a corto plazo por valor de unos 11.000 millones aproximadamente. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos más vencimientos a corto plazo, encima nos disminuye la posición de caja a 596 millones y esto pues, bueno, aquí a priori empeora un poquito la situación. Esperemos que en el siguiente periodo no haya necesidades de working capital porque si no, pues seguramente la empresa se vea obligada a incrementar su deuda financiera. El caso es que aquí podemos ver reflejado este incremento de los inventarios, los cuales pasan de 4.140 a unos 5.025 millones de pounds. Vemos cómo los clientes también se incrementan, pero no lo hacen en la misma proporción. Pues esto, a mi modo de ver, es interesante. Y en cuanto al activo no corriente, algo que no me gusta son los activos intangibles que tiene esta empresa. Son muchos activos intangibles, tienen un peso muy relevante dentro de este activo total y la verdad es que la mayoría seguramente son pues fondos de comercio o goodwill, que en el caso de deteriorarlo iría contra patrimonio neto, ¿vale? Que es este de aquí. Y tened en cuenta una cosa, que pese a tener ese poder de fijación de precios, el cual pues le ayuda a incrementar el precio de sus productos y pese a disminuir el volumen negociado, pues las ventas se mantienen, es bastante peligroso porque, vale, la demanda es bastante inelástica, ¿vale? Depende mucho de estos productos, pero bueno, llegará un momento que no vayan a poder soportar o al menos no consumirán tanto y podría ser que te llegase a perjudicar. A la vista está de que los inventarios se han acumulado. El caso es que estas empresas, estos negocios, en muchos casos están en una etapa pues de decrecimiento y, ¿por qué no? Podrían aflorar impairments del fondo de comercio o de algunos activos intangibles que se tengan que deteriorar de forma forzosa. El caso es que hay un incremento respecto al año anterior, ¿vale? Y esto, pues, a mi modo de ver, pues no me gusta. Aquí vemos cómo disminuyen los proveedores, eso que comentábamos que pagábamos un poco de más a los proveedores, de modo que el saldo que les adeudábamos disminuía, en este caso casi 500 millones de pounds. Y en cuanto a la deuda financiera, pues al no tenerlo desde el 31 de diciembre, pues, nos dificulta un poquito la interpretación, pero bueno, al final de cuentas vemos que la deuda a corto plazo se incrementa y a largo plazo se incrementa. Por lo tanto, una parte de esta deuda adquirida es para financiar estos inventarios de aquí que se han incrementado unos 1.000 millones y unos 600 respecto al mismo periodo del año anterior. Tened en cuenta que esta deuda tiene costes, se ha de pagar sí o sí y no veo mucho respaldo en cuanto a activos para pagarla, pero sí que tiene valor de marca. Ahora bien, viendo que el sector está un poquito débil, pese a poder incrementar los precios, yo no recomendaría seguir incrementando esta deuda a no ser que se adquiriese otro negocio el cual le ayude a la empresa a incrementar las ventas y los beneficios. Y bueno, ya sabéis, pese a tener un beneficio de 1.500 millones, vemos como los retained earnings
pues se disminuyen por los ajustes, por el dividendo y por las recompras. Fijaros cómo desde el 30 de septiembre del año 2022 la empresa ha pasado de tener unos retained earnings de 443 millones a unos 1.076. A ver, la empresa por los volúmenes que maneja tampoco es preocupante a día de hoy, pero de mantenerse, de esto irse a unos 3-4 mil millones de libras en cuanto a beneficios retenidos, en negativo, pues llevaría a ser preocupante a mi modo de ver, porque empezaría a comerse parte de este capital. ¿Que empresas pueden tener patrimonio neto negativo? Sí, pero vamos a ver. La empresa, a mi modo de ver, no le interesa llegar a esta situación. Y uno de los covenants o condiciones que te exigen los bancos para prestarte muchas veces es tener un patrimonio neto positivo o incluso pues que no sea inferior del 15-20% respecto al pasivo total. También hay covenants en cuanto a la caja. Esta disminución de la caja tan repentina, no sé yo cómo puede llegar a afectar a la empresa porque necesitamos generar esa caja. Este ejercicio siguiente, estos inventarios deberían de convertirse en cash, ¿vale? Para ir bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. A mí la verdad que Imperial Brands no me ha gustado tanto como podría haberme gustado Altria o Batch. Entre las tres, creo que financieramente Altria la valoré mucho mejor que las dos siguientes, pero al tener Batch una retención del dividendo del 0% y tampoco presentar unas condiciones, digamos, malas, preferiría Batch antes que Imperial Brands. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, dejádmelo en los comentarios. Poco puedo decir de la cuenta de resultados, la verdad que con el decrecimiento del volumen pues lo ha mantenido bastante bien, la verdad es que es admirable. En cuanto a estas afectaciones, pues poco puedo decir porque la divisa va fluctuando. Deberíamos de fijarnos si nuestras inversiones están en países los cuales pues van depreciando su valor y eso acaba afectando a nuestras inversiones. En este caso yo creo que es algo circunstancial de este primer periodo del año. Y en cuanto al balance de situación, no me gusta nada el activo intangible que tenemos aquí, ¿vale? Puede ser una bomba que puede estallar en cualquier momento. No me ha gustado las necesidades de working capital y la poca generación de caja que ha tenido la empresa en este periodo. La verdad es que es algo negativo. Y la deuda financiera se ha incrementado, pero bueno, tampoco es el incremento, ¿vale? No es del todo preocupante el incremento, sí el tamaño de la deuda, pero bueno, por el momento se puede manejar, se puede pagar. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribíos y hasta pronto.